Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a una cápsula de Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Yo soy el Dr. Carlos Novo y hoy, como todos los jueves, vamos a poner un poquito de música. Vamos a celebrar, no sé, es el cumpleaños de Ella Fitzgerald, una de las grandes jazzistas de la historia. Entonces escucharemos un poquito de música de ella en esos siguientes 15 minutos. También un poquito preparándonos para el festival de jazz que ya viene a Monterrey, así que no me pagan por hacer publicidad al respecto, simplemente me gusta. Vamos a hablar de un tema bien interesante, y es bien interesante porque históricamente hablando es una de las entidades, por ponerle un nombre, que más ha sacado, digamos, de base y de equilibrio a todo lo que es neuropsiquiatría. Entonces vamos a hacer un poquito, en un minuto, un poquito de historia. Vamos a hablar de lo que hoy en día llamamos trastorno de conversión, trastorno conversivo. También podemos llamar trastorno neurológico funcional, y es otro de los términos que también utilizamos. Dentro de estos trastornos neurológicos funcionales, trastornos conversivos, también hay otros terminología, una especialmente que llamamos crisis no epilépticas. Entonces, que antes se llamaban histeroepilepsia, es decir, epilepsia histérica, que después cambió a crisis histéricas, y después, en fin, ha ido modificándose de nombre, pero nos quedaremos con la idea, el concepto y la forma de verlo, especialmente de Charcot, aunque ya pasaron 150 años desde que el gran Charcot vivió en París, Bueno, en fin. Entonces, estas crisis, que de hecho hay una foto muy famosa de Charcot con sus alumnos y con una paciente en una de estas crisis como tal histéricas, en una de estas crisis conversivas, también muchas crisis somatomórficas, y hay muchos términos. Entonces, lo que me interesa es, primero, uno, como todo lo que hacemos aquí en Cerebralmente, todo es cerebro. Es decir, no existe ni una sola crisis histérica, voy a poner entre comillas porque es entrecomillado. Aquí sí lo usamos bien, no como Joy, de Friends. Pero bueno, es entre comillas la histeria, porque es un término muy específico. Histeria viene del útero, digamos, del proceso, como se daban 4 o 5 veces más en las mujeres. Entonces, nuestro cerebro llegó a la conclusión de que era un problema de mujeres. No es cierto, se da 4 o 5 veces más en mujeres, pero también se puede dar en hombres. Es decir, no es una cuestión de tu útero, ¿no? O sea, no estar constantemente relacionado con eso. Y no solamente se da en las mujeres, entonces no es un buen término. Posiblemente el mejor término son crisis no convulsivas, o crisis no epilépticas, más bien. Entonces, las crisis no epilépticas quiere decir que hay una crisis, hay un proceso, un episodio, un ictus, que puede durar usualmente en estos casos más de 2 minutos, usualmente entre 2 y 10 minutos, entre 5 y 20 minutos, en donde podemos tener muchas manifestaciones, y de hecho subclasificamos dependiendo de estas manifestaciones, pero especialmente son motoras o sensoriales. Es decir, la persona ya sea se agita, tiembla, tiene movimientos extraños, exagerados, o todo lo contrario, se queda totalmente inmóvil, catatónico, cero movimiento, como si estuviera ido, ausente. Sin embargo, no lo está, y la persona en esos momentos usualmente está en un proceso confuso. Hay mucha como tal emotividad al respecto, y gran parte de estas crisis pueden ser o son disparadas por alguna circunstancia ambiental, ya sea alguien se murió, alguna pelea, algo negativo, y esto usualmente genera después este tipo de crisis, en donde usualmente, decíamos, puede haber movimientos de diferentes tipos, que no son, a veces es muy difícil distinguir entre una crisis convulsiva real y una crisis como tal no epiléptica. Entonces es importante saber eso, que no es fácil muchas veces, y también cerca de un 20 a 30% de los casos tenemos trastornos mixtos, es decir, tenemos un trastorno epiléptico y tenemos también crisis no epilépticas. Y aquí es donde vamos a hablar justamente de
¿Qué sucede dentro del cerebro de las personas en donde en estos episodios, en estas crisis, que no son para llamar la atención? Esto lo quería tocar este punto, este tema, porque está muy relacionado al tema anterior, que es, decíamos, los trastornos de personalidad limítrofe o límite. Entonces, porque cerca de entre un 50 a 90% de los trastornos límites de personalidad van a tener también crisis como tal, no conversivas o no epilépticas, y que son esas crisis que decíamos que duran unos cuantos minutos, que puede ser o de un cero movimiento o con diferentes tipos de movimientos o temblores, en donde la persona no está inconsciente, pero sí puede estar confusa, sí puede después también tener ciertos procesos de memoria confusa del proceso y no puede a lo mejor recordarlos totalmente, pero lo que está claro es que es un proceso, digamos, hiperemotivo, independientemente de las manifestaciones motoras y sensoriales, que también puede sentir que se les duerme el cuerpo, especialmente eso cuando tenemos hiperventilación, y podríamos en una manera muy simple poder catalogarlas o clasificarlas en cosas muy parecidas como las crisis de pánico, que también después hay crisis de llanto, ¿no? Hay crisis de ira, y todas estas pueden ser justamente todos estar dentro de estas crisis no epilépticas, y por eso decimos que hay que poner gran cuidado, porque llevamos 150 años por lo menos, mucho más, desde los egipcios y griegos está descrito todo estas crisis de histeria, pero en los últimos 150 años, a finales del siglo XIX, 1850 a 1890, podemos recordar a Kraepelin, a Charcot, a Freud, evidentemente, que intentaron ponerle una explicación a esto, y casi siempre, como nuestro cerebro se dedica a ver todo lo de afuera, pues intentamos o creemos o pensamos, llegamos a la conclusión de que las causas son externas, cuando por lo menos 70% de los casos no lo son de aquí, pero como lo que está aquí adentro no puede ver lo que está ahí adentro, es decir, esto es totalmente ciego a sí mismo, entonces ve todo lo demás, entonces le pone causas afuera. Entonces, aunque puede haber disparadores, y en este caso en específico de estas crisis como tal conversivas o crisis funcionales, neurológicas, son neurológicas, y lo que vamos a hablar hoy en día es saber que no es una cuestión voluntaria, la persona no lo decide como tal, son difíciles de controlar, la persona sufre enormemente, y el problema es que tanto los médicos como los familiares suelen menospreciar y suelen ponerles ciertos motes negativos, y clasificarlos como gente que está mintiendo y está exagerando y nada más quiere llamar la atención. No es así. Entonces, son muy comunes, decíamos, en los trastornos límites de personalidad, también son muy comunes en los trastornos postraumáticos, especialmente cuando hay un trauma en cuestión de violencia sexual. Suele ser más común, no es que sea único, pero es más común. Son también comunes en trastornos depresivos, en pacientes con trastorno bipolar, en fin, es una manifestación que es relativamente común en muchos trastornos cerebrales. Entonces, lo que sabemos hoy en día es que están involucrados varias regiones de la corteza, pero especialmente regiones subcorticales. Entonces vamos a quedarnos más o menos con el proceso. Vamos a primero describir el proceso cortical. Decíamos, la corteza es esos 3 milímetros de espesor que tiene nuestro cerebro y que está después envuelto en él. Entonces tenemos la corteza, y vamos a hablar de la corteza primero prefrontal, especialmente el cíngulo anterior, especialmente la parte rostral, que es justamente la parte más de enfrente. Aquí tenemos los ojos. Entonces, el cíngulo anterior está íntimamente inmiscuido. Hemos encontrado cambios estructurales, es decir, las neuronas en ese lugar son menos, son más pequeñas, o no están lo suficientemente bien organizadas. Y es un lugar, decíamos, dentro de la corteza que nos permite decir que somos libres, porque es la parte de la corteza que está más involucrada en el control de impulsos y en poder dirigir nuestra atención en qué queremos hacer. Entonces, el cíngulo anterior es sumamente importante. Son esos lugares del cerebro que también está sumamente conectado con otros muchos, especialmente todo el cíngulo. Y decíamos, la parte posterior es sumamente importante con el concepto de quién soy yo, con mi relación con el exterior y con un proceso con el temporal histórico.
Entonces, todo este proceso está involucrado, pero especialmente son núcleos basales que llamamos, como el núcleo accumbens, como el tálamo, como el caudado, como el putamen, donde hemos encontrado todavía mucho más anormalidades en estos núcleos que son mucho más profundos y que controlan gran parte de estas, como tal, reacciones y crisis, que en algunos casos se podrían igualar a las crisis, decíamos, epilépticas, pero es posible que por ser por sus orígenes, o donde está mayormente involucrado la parte del cerebro, que son mucho más profundos, es posible que a veces no tengamos actividad epiléptica que podamos grabar y captar con un electroencefalograma desde afuera, o simplemente van a tener un proceso distinto. Decíamos 20 a 30% van a tener ambos trastornos, tanto crisis epilépticas convulsivas como crisis convulsivas no epilépticas, que es lo que estamos justamente hablando ahorita. Es sumamente, afecta mucho a la persona, o sea, la deja totalmente fuera de funcionalidad. No es una cosa simple, no es una cosa en la que podamos dejar pasar y decir, no pasa nada, y después se quita o está chiflada la persona. Especialmente en el norte, ¿no? Aquí en el norte dicen, está chiflado, ¿no? O está chiflada. Desde los niños hasta los adultos todos estamos chiflados. Pues no es bueno tener ese tipo de argumentos, clasificaciones, porque pues no nos sirve para nada, y además nos pueden estar bloqueando un proceso que es sumamente importante, real, de tu cerebro. Entonces, todas aquellas personas que tengan cualquier manifestación emocional, de movimientos, de sensaciones, que no pueda ser controlable y que te está afectando como tal a tu vida social, familiar, profesional, personal, individual, hay que pedir ayuda. Háganlo, ¿no? No lo dejen pasar y no lo subvalúen. Todo el mundo nos cuidamos el corazón y la próstata a los hombres, glándula mamaria a las mujeres, igualito, ¿no? Esto es posiblemente, ya decíamos, el órgano que más sufre y que más se descompone, porque también es el que más es complejo y más tiene maleabilidad, tiene más capacidad de cambio, y esos cambios pues, pueden ser negativos. Entonces, dentro de estas crisis, lo más importante es que no tenemos un tratamiento específico, porque no tenemos un diagnóstico preciso, y justamente hacia eso vamos, porque ya sabemos que es un proceso neurológico, y cuando decimos funcional quiere decir que hay cambios microestructurales que no vamos a ver en una resonancia nada más así, a menos que haya un proceso ya muy crónico y muy severo. Puede haber ciertas atrofias de hipocampo, ciertas atrofias inclusive también de cíngulo anterior, en donde sabemos que hay un proceso irritativo que nos está haciendo un daño, pero a lo mejor es muy lento, ¿no? Entonces, como no tenemos un diagnóstico preciso y objetivo, pues tampoco tenemos un tratamiento que sea eficaz. Y eso sucede en todo este campo. Y por eso necesitamos revolucionarlo, y se revolucionará en los siguientes 5 o 10 años, se los aseguro. Entonces, estos trastornos hay que tal cual abordarlos de manera múltiple, como casi todo, pero específicamente estos que son todavía un poquito más complejos, y en donde la parte ambiental, que la capta el cerebro y que hace que responda de manera inadecuada, especialmente la amígdala. Y volvemos a lo mismo, amígdala y cíngulo anterior, dos de las estructuras corticales. Bueno, la amígdala ya es subcortical, y después se une justamente la amígdala con el resto de los núcleos subcorticales de movimiento, y es donde justamente está produciendo estos trastornos y esta malfunción neurológica, ¿no? Que se manifiesta como crisis, que antes el buen Charcot llamaba crisis de histeria. Así que sueñen, que les vaya muy bien. Este fin de semana va a ser frío, así que cuídense aquí en el norte. Nos vemos el siguiente jueves. Salud y placer.